Noches a todos y a todas. Buenas noches, Buenas Fray. noches. Buenas noches. Buenas noches, La Fray. lluvia es bella, pero alguna vez hace cosas. Aquí estamos. Vamos a empezar con el Salmo. Yo pensé que sí había empezado, pero ahí decía 7:30 y ya está. Sí, vamos a hacer rápido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El estribillo es: el Señor revela a las naciones su salvación. El Señor revela a las naciones su salvación. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. El Señor revela a las naciones su salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Hay alguna preguntita de las lecciones pasadas? ¿O alguna pregunta que se les ocurre? Bien, tal vez a lo largo vendrá. La lección de esta noche es la lección número 6, titulada Bienes y Valores. La conciencia maneja razones y decisiones con su libertad, pero después trabaja sobre el contenido, que son los bienes y valores. ¿Qué son los bienes y qué son los valores? Los bienes, lo decimos así, son elementos de la creación de tipo mineral, vegetal y animal. Entre los animales estamos nosotros también. Entonces, estos son los bienes que Dios ha creado para nuestro bien. Lo dice en el libro de Génesis, cuando dice: todo esto es tuyo. Todo esto es para ti. Cuando dice tú mandas sobre todo eso, siempre se sobreentiende: manda a todo esto según mi voluntad, según la bondad y la verdad. Es lógico. Todo lo que dice Dios es siempre según la bondad y la verdad. Y café con pan en la mañana. Alguien tendrá que cerrar su micrófono. Entonces, los bienes son estos elementos que Dios ha creado para nuestro crecimiento en todo sentido. Por ejemplo, los bienes vegetales, minerales y vegetales
tiene mucho que ver con lo que nosotros hoy llamamos la ecología. Tanta importancia. Manejar bien estos elementos según la bondad y la verdad, eso es manejar los bienes según la voluntad de Dios. Muy importante, porque a veces manejamos bien los bienes y otras veces los manejamos mal. Aquí se trata, naturalmente estamos en la clase de moral, se trata de manejar los bienes según la bondad y la verdad. Los valores, muy importante esta definición. ¿Qué cosas son los valores? Los valores son los bienes hechos propios por el ser humano. Cuando yo uso cuando yo me apropio, hago mío un bien, entonces yo puedo decir que tengo un valor. En la medida que yo me apropio de los bienes, como dice Dios, yo tengo un valor. Estos son los valores. Los bienes apropiados por mí, hechos propios. Los bienes pueden estar. Si yo tengo hambre y Dios ha creado los frijoles para que yo pueda crecer comiendo los frijoles son un bien. Dios los ha creado precisamente para mí. Pero si yo no los hago propios, los frijoles, si yo no los como, para mí no tiene ningún valor. Yo no tengo ningún valor. Porque los frijoles no los he hecho propios. Serán valor para mí, cosas que valen para mi crecimiento, cuando yo los hago propios. Eso. Cuando yo los hago propios. Esto en todo tipo de bienes. Por eso que hablamos del valor, de los valores morales. Están los valores minerales. Cuando nosotros usamos una piedra para construir nuestra casa, nosotros nos apropiamos de ese bien y entonces nosotros crecemos porque tenemos un lugar que nos ampara de la lluvia, etc. Eso. Si yo no me apropio de la piedra en este mundo mineral, yo no tengo el valor, no tengo un valor. Esa piedra para mí no vale nada, vale valor, etc. Ahí estamos. Esa piedra para mí no vale nada, porque no la he hecho propia. No la he agarrado para mí. Uso para mi bien. Entonces, para mí no es un valor. Es una piedra que ahí se queda. Un bien que allí se queda. Y así, a nivel vegetal. Bueno, hemos hecho el ejemplo de los frijoles. Es un bien vegetal que Dios ha creado
para mi crecimiento, en este caso crecimiento físico, sobre todo. Ahora, es un bien, pero yo, para crecer, para que sea un valor para mí, para que valga para mí, lo tengo que comer, los tengo que hacer propios. Cuando yo los he hecho propios, entonces tengo el valor del nutrimiento, en ese caso, con vegetales, crecimiento físico, sobre todo. Se ha entendido esta cuestión y naturalmente los valores humanos a nivel animal. Si hay un pajarito que vuela, que Dios ha creado para mi alegría, pero yo nunca me quedo contemplando el pajarito. O no lo llevo, si es un pajarito casero, no lo llevo a mi casa. No lo tomo en cuenta. Entonces, es un bien para mí, pero yo no lo hago propio y por lo tanto para mí no vale nada. No es un valor para mí. Igualmente a nivel humano. El ser humano de la amistad, de los amigos, lo ha creado Dios para mi plenitud como ser humano. En este caso, un bien sobre todo psicológico. Un bien psicológico. Un amigo capaz de comunicarme alegrías con su actitud. Si yo alejo a los amigos, no me hago amigos, soy una persona que rechaza a todo el mundo. Yo no está un bien allí, el bien de las personas como amigos, pero si yo no los hago propios, no tomo contacto con estos seres bajo forma de amistad, para mí esos seres no son un valor en el campo de la amistad. No vale en ese campo de la amistad, en esa área psicológica de la amistad. Soy pobre de esos valores humanos. Y así hay tantos, por supuesto. ¿Les parece que se ha entendido esta cuestión de bienes y valores? Tal vez no tendrán las palabras apropiadas, pero al menos en la mente el concepto podrían tenerlo. Concepto de bienes y valores. Recuerden que nos nutrimos de eso. Nuestra humanidad crece apropiándonos de los bienes que Dios ha creado en los tres mundos, bienes que nosotros hacemos propios. Entre más bienes hacemos propios, más crecemos, más nos realizamos. Y claro, luego vienen los bienes espirituales, lo que son los valores morales, que ahora vamos a decir cuáles son. Jesús era un ser humano que se llenó de valores, lleno de valores. Se nutría de todos los bienes que Dios había creado en la realidad. El mundo vegetal, el mundo mineral, vegetal y animal.
Y naturalmente llegó al culmen de la realización humana cuando tocó ya la realidad divina. Entonces, eso de hacer propios los bienes que Dios ha creado en todos los campos, hasta donde podamos, es crecer y es seguir a Jesús. Es equiparnos mejor en el seguimiento de Jesús. Y por lo tanto, hacer mejor la voluntad de Dios. Cosa importante. El valor moral, que es el valor que más nutre al ser humano. ¿Qué es el valor moral? Es el manejo de bienes y valores según la verdad, según la bondad y la verdad. Entonces, todos estos bienes que hemos dicho, de tipo mineral, vegetal, animal, los hacemos propios y ya son valores para nosotros. Pero ahora, estos valores que nosotros hemos hecho nuestro, que tenemos, los tenemos que usar según la bondad y la verdad. Porque podíamos tener bienes y valores que pero luego usamos para mal. Y entonces ya no tenemos valor moral. El valor moral es los bienes y valores hechos propios que son nuestros, usados según bondad y según verdad. Vean que es un paso más. Los bienes los hizo Dios. Los valores lo hacemos nosotros, apropiándonos de los bienes. Ahora, cuando los dos, bienes y valores, los manejamos con bondad y verdad, entonces nosotros nos llenamos de valores que llamamos morales. O sea, nuestra vida se llena de bondad y de verdad. Y pasamos en este mundo llenando nuestro mundo en contacto con el mundo de los demás con bondad y verdad. Y ahí se hace presente Dios, que es bondad y verdad. Entonces los valores morales adquieren una importancia muy grande. Entonces, por ejemplo, Dios ha creado el valor del trabajo. Ha dicho al ser humano, trabaja, transforma el mundo, transforma la tierra, porque la tierra es tuya. Bien, ahí hay un bien que es la tierra y hay un bien que es manejar la tierra, que se llama trabajo. Si yo hago mío el bien de la tierra y trabajo con la tierra, hago mío según la dinámica de la tierra. La tierra quiere ser trabajada. Y yo a medida que trabajo la tierra, hago mía la tierra. Me apropio de la tierra, este bien. Me apropio de este bien. Y tengo un valor, el valor del trabajo. Porque he hecho mía
he hecho mío el bien de la tierra. Lo quiero hacer mío. Y entonces lo manejo para hacerlo mío. Esto se llama trabajo. Entonces, el trabajo es un valor que yo he adquirido. ¿Se entiende? Ahora, si yo manejo este trabajo con honestidad, con justicia, con respeto a la gente, eso en el campo y en la fábrica, siempre se trata de bienes que Dios ha creado y de valores que el ser humano ha adquirido, haciendo propio esos bienes. Entonces, tengo bienes y valores. Si yo trato bien, manejo bien estos bienes y valores de la tierra y del trabajo, yo tengo el valor moral de la justicia social. Ese es un valor moral. ¿Y por qué lo llamamos valor moral? Porque precisamente manejas toda esta riqueza con bondad y verdad. Entonces, la tierra, bien material, creada por Dios. El trabajo, valor que yo he hecho apropiándome de ese bien material. Ahora yo tengo este valor del trabajo, pero el trabajo lo puedo usar mal. Lo puedo usar para explotar a alguien diciendo que este trabajo que yo hago de 1 hora vale $1.000.000 y vale solamente $1.000. Entonces, yo no tengo el valor moral de la justicia social porque estoy manejando mal el valor. El valor moral es usar bien y según verdad los bienes y valores. El valor de la sexualidad. Dios ha creado el bien de la sexualidad. Ahí está. Ahora, si yo me caso y uso la sexualidad, me apropio de ese bien, yo tengo el valor de la sexualidad. He hecho mío ese bien de los bienes sexuales. Los he hecho mío, por lo tanto yo tengo el valor de la sexualidad. Ahora, la sexualidad la puedo manejar bien o la puedo manejar mal. Si la manejo según la voluntad, el bien y la verdad, entonces tengo el valor de la castidad, un bien moral. ¿Se entiende? No es fácil, pero tendrán que entender lo que vamos a hacer. Vamos a dejar 2 minutos para que ustedes les den vuelta a estas cosas y precisen los conceptos. Concepto de bien, concepto de valor y concepto de valor moral. 3 conceptos. Eso. ¿Se entiende algo? ¿Cómo lo sienten ustedes? Muy bien. Silvia, ¿se entiende? Sí, se entiende. Se entiende. Eso. Clarísimo. Porque, como dice ese profesor,
Si un alumno no entiende, yo digo que el alumno es tonto. Si son dos alumnos que no entienden, yo digo que son dos alumnos tontos. Pero si son tres que dicen que no entienden, entonces tonto soy yo. Tal vez más largo para que se oiga hablar. Esta señora, la cara me parece, como dice aquí, aquí está el nombre. Mira, Ana Azucena. Laura MB. ahí está el nombre. Aquí hay una pregunta. Si la sexualidad es un bien y un valor, bien cuando yo lo hago mío, el bien. Si la sexualidad es un bien y un valor, si se emplea mal, ¿cómo se le llamaría? Un valor mal usado. Un bien mal usado, un valor mal usado. No hay valor moral. No es un valor moral. Es un valor desperdiciado. Un bien y un valor desperdiciado. Pero lo que hace crecer el ser humano son los valores morales a nivel de ser humano. Los frijoles es a nivel digamos, del cuerpo, pero a nivel de espíritu, que es lo esencial del ser humano, no crece, porque el ser humano crece solo con los valores morales. O sea, cuando maneja todos los bienes y valores con bondad y verdad. Sí, creo que la respuesta es esa. ¿Hay alguna otra pregunta? Naturalmente, para hacer una referencia práctica, son cosas importantes para aclarar
a los jóvenes, a los hijos, a las hijas. Y si hay profesores, maestros entre ustedes, a los estudiantes. Porque todos estamos interesados en crecer en humanidad. Que sepan que van a crecer, a realizarse como seres humanos solo en la medida que usan los valores, los bienes y valores según la bondad y la verdad. De manera que eso, aquí está el campo grande de la sexualidad. Para crecer, que el ser humano crezca y pueda ayudar a otros a crecer, es necesario tener el valor moral de la castidad. En la iglesia se enseña, hay castidad juvenil, hay castidad matrimonial, hay castidad religiosa. Eso, cada quien, ¿qué significa eso? Que cada quien, según donde está, en la vocación que está, maneje los bienes sexuales conforme la bondad y la verdad. Entonces, ahora podemos, pasamos a otra o quedamos aquí, ¿qué dices? Otra, pasemos a otra. Sigamos. Media hora más. ¿Cuántos son? Excelente, Fray. ¿Se entiende? Sí. Sí, Sí, padre. Fray. Sigamos. Ojalá fuera más, Fray. Ah, bien. Entonces eso me alienta. Vamos Ojalá fuera más. Aquí hay leyes y normas. ¿Qué son? ¿Qué son las leyes y normas? Aquí está escrito. Son las expresiones que una sociedad hace para reconocer, conservar y hacer crecer sus bienes y valores. Otra vez. Son las leyes y las normas, son las expresiones, ¿verdad? Que una sociedad se expresa. Nicaragua, Guatemala, Estados Unidos, Italia, se expresa. Y cuando se nombra uno de estos países, inmediatamente nos viene un conjunto de cosas que hace referencia frecuentemente a las leyes y normas. Porque con las leyes y normas, cada nación se expresa. Dice quién es, dice qué riqueza hay, dice qué cosa va a hacer, cómo quiere usar las cosas, etcétera, etcétera. Entonces, son expresiones que una sociedad, una nación, una orden religiosa, incluso una familia, una fábrica, que una sociedad hace o produce expresiones para reconocer. Las leyes y las normas ayudan a reconocer los bienes y valores que una sociedad tiene. La constitución de una nación es la base de eso, de las leyes. Y por lo tanto, ayuda a reconocer todos los estudiantes, todos los ciudadanos, todos los estudiantes deberían de estudiar la constitución de su nación
para reconocer los bienes y valores que esta nación tiene. Entonces decimos nación, decimos orden religiosa, decimos fábrica, decimos cualquier asociación, decimos familia incluso. La familia, el papá, la mamá pueden decir, en esta casa actuamos así. Norma, para que los hijos reconozcan los bienes y valores que los papás manejan. Para reconocer, conservar. En la medida que se reconocen, entonces los ciudadanos dicen, ah, qué bellas, qué cosas bellas que tenemos. Entonces hay que tener cuidado, hay que mantenerlas. No las podemos así tirar. Y hacer crecer incluso la Constitución, adempiéndola, cumpliéndola, la vamos a hacer crecer. Y con el tiempo habrá que añadir otras cosas a la Constitución que expresen la riqueza nuevas que esa nación ha producido. Pensemos la Revolución Francesa. Hasta entonces, dijía el rey absoluto. Todo mandaba él. Solo él. A dedo, como se dice. La Revolución Francesa ha botado todo eso y ha hecho otra constitución que naturalmente reconoce, conserva y encierra y hace crecer los bienes y valores que la Francia conquistó con esa revolución. Entonces tenemos una constitución revolucionaria después de la revolución. Porque la Constitución de antes ya no reconoce los nuevos valores, las nuevas formas de una sociedad y por lo tanto los nuevos avances. Igualmente, las otras naciones han tenido su tiempo para hacer ese cambio. Después de la Segunda Guerra Mundial, yo recuerdo, Italia, una nueva constitución, haciendo propia, poniendo en normas y leyes, valores y bienes que había conquistado a raíz de esa experiencia de la Segunda Guerra Mundial, a raíz de la experiencia del fascismo, de la resistencia, etc. Nuevos bienes y valores. Un pueblo que reconoce nuevos pueblos y valores. Entonces, nuevas leyes y nuevas normas. Por eso que las leyes aumentan. El Parlamento, que es el órgano que tiene que presidir a esta actividad de hacer leyes, debería de guiarse bien con eso. Que haga leyes que promuevan el bien y la verdad en su nación. Que se construyan sobre los bienes y valores básicos que son la Constitución, que están en la Constitución. Por eso que continuamente se ponen a hacer nuevas leyes. Y se dice, no, esta ley no, porque es inconstitucional. Eso significa que no va de acuerdo
con los bienes y valores fundamentales que están en la Constitución. Por lo tanto, esa ley no se puede hacer. Vean cómo se puede decir que 3/4 partes de la actividad de una nación gira en torno a este concepto, a estos conceptos. Y por eso tantos diálogos, tantas luchas, tantas protestas, porque en este caso los que protestan, sobre todo los pobres, lo que se llama el pueblo, porque no son reconocidos ciertos bienes que no puede hacer propios. Y entonces protesta porque no hay ninguna ley que facilite eso, que el pueblo pueda apropiarse de esos bienes que están en la Constitución. La Constitución dice, en Guatemala todo es para todos, son la igualdad. Y luego vamos a ver que de igualdad hay muy poco. Y entonces los pobres que se sienten marginados protestan y dicen, bueno, ¿cuándo ponemos en práctica esa ley de la Constitución que quiere que todos seamos iguales? ¿Cuándo? Y entonces en el Parlamento debería de haber gente que vaya proponiendo leyes y normas que promuevan y hagan crecer la Constitución, los bienes básicos. Guatemala, toda nación camina. Eso es un concepto mío del cual estoy muy seguro, del cual hablo frecuentemente, que el reino de Dios, reino de amor, justicia, paz, verdad, santidad y vida, avanza. Por lo tanto, el mundo va mejorando. Pedacito por pedacito. De acuerdo. Habría que hacer leyes y normas que hagan dar pasos grandes. Pero eso depende de la libertad, de la conjugación de la libertad de los 15 millones de guatemaltecos. Pero los que mandan deberían de conocer muy bien eso y tener esa voluntad de promover bienes y valores con bondad y verdad. Nuestra queja es que lamentablemente los que mandan en Guatemala no parece guiarse por eso, sino solo el propio egoísmo, el propio que además es instinto, el egoísmo. Todos tenemos que movernos, organizarnos, unirnos para protestar, para reclamar, para exigir. Y sobre todo cuando se vota, vota por alguien que promueva eso, no alguien que va a promover solo su interés. Porque entonces ya la culpa recae sobre de ti. ¿Verdad? Estoy bravo. No, estoy bravo, no con ustedes. Fray, Sí. a mí me impresiona bastante todo lo que usted nos enseña, definitivamente. Hace varios años estudiaba un poco moral cristiana, ¿verdad? Y siempre, desde entonces, me atrevía a pensar, y ahora escuchándole a usted mucho más, que la Iglesia ha retrasado, pero muchísimo, la
enseñanza de la moral. Usted nos está hablando de una manera tan clara. Yo estudié un poco, le decía moral, pero un poco más cerrada, ¿verdad? Pero ahorita con esta claridad que usted nos habla, yo me estoy impresionando positivamente, ¿verdad? Y se reafirma en mi pensamiento y en mi conciencia el pensar que la moral, ¿verdad?, debe de ser para la iglesia una prioridad, junto con esa promoción humana que debería ser, ¿verdad? Lo primero, juntamente con la promoción humana, tiene que enfatizarse la moral, si es lo más importante en nuestra vida, puesto que se relaciona directamente con mis actos humanos, sean físicos, emocionales, sentimentales, qué sé yo, pero esto es que es nuestra vida diaria, pues. Sí, sí. La que define nuestra moral, ¿verdad? Entonces, bueno, y pensar, ¿verdad? ¿Cómo estamos, Dios mío? Sí, Miriam. Digamos que más que la iglesia, nuestro lenguaje a veces confunde la iglesia con los eclesiásticos. Sí, eso es cierto. Los eclesiásticos que Sí. o no conocen, muchos eclesiásticos no conocen estas cosas y no las profundizan, no las aplican en la enseñanza, ¿verdad? Eso, y sucede. Pero piensen en la ciencia de la ley, la doctrina social de la iglesia. Sí. La doctrina social de la iglesia que maneja toda esta cuestión de la justicia, que 3/4 partes entra todo esto. Hay poca sensibilidad, incluso entre nosotros, entre los eclesiásticos. Entonces, la iglesia de por sí está a la vanguardia del mundo cuando dice que todos, como los primeros cristianos, todos deben dar todo lo que pueden y deben recibir todo lo que necesitan. Esto no es comunismo, decía Papa Francisco. Esto es el mero cristianismo. Así lo dice. No puro cristianismo. Eso es puro cristianismo. Y la doctrina social de la iglesia va un poco por allí. O sea, está muy a la vanguardia con respecto al capitalismo, por ejemplo. Y ni hablar del capitalismo salvaje que está haciendo estrago en el mundo, ¿verdad? Entonces, se trata de conocer y poner nuestra energía para que se apliquen, educar, informar, para que se apliquen y se hagan aplicar. Es formar, eso es formar a la moral cristiana, en ese caso, en el campo social, la doctrina social de la iglesia, en el campo social. Las encíclicas, de qué decir, de Benedicto de León XIII, hace 100 años, ya hablaba de esas cosas que hoy ya son lenguaje común. Pero entre los eclesiásticos no hay una sensibilidad. Aquí hay que decir que los eclesiásticos somos hijos de nuestro tiempo. No hay que olvidar eso. Entonces, tendemos a pensar, a sentir cómo siente la gente hoy. Se necesita un llamado especial, una atención especial, una voluntad especial
bueno, esa voluntad que tenían los santos. Y entonces, por eso que el avance está a nivel de principios, en la iglesia está, pero a nivel de práctica es muy lento. Y aquí se relaciona con el pensamiento suyo, Miriam, que la iglesia es atrasada, por decirlo así. Se relaciona el hecho de que nosotros no enseñamos con vivacidad, con eficacia. Esas cosas deberían de estar también en las homilías. Pero somos hijos de nuestro tiempo y por lo tanto la manera de entender, de sentir, de reaccionar y al final de actuar es la del mundo. Claro, con todas las debilidades, las tentaciones, sí, la flaqueza de todo ser humano. Que para estar a la vanguardia en estas cosas se necesita un impulso muy grande. Sin embargo, hay gente que tiene estos impulsos. El 9 de mayo, este domingo, en Italia será beatificado un juez que se oponía a la mafia, a las organizaciones mafiosas, y lo amenazaban. Pero él, cristiano de una pieza, decía, esto es lo que hay que hacer, lo bueno y lo verdadero. Y lo mataron. Mártir de la fe. Mártir de la fe. Porque la fe es la que pide esta honestidad, esta resiliencia, hoy creo que la llaman, contra la mafia, contra las organizaciones mafiosas, hoy el narcotráfico, etc. Pero hay una única manera, la de oponerse, de pelear. Y se sigue, y la sociedad sigue peleando. Los avances son poquitos, pero son avances. Y el bien avanza, el mal se queda ahí donde queda. Se muere y allí queda. A nivel de humanidad. A nivel de humanidad, el bien avanza. Bueno, con esta cuestión, creo que vamos a cerrar con esta visión al final positiva. Recordemos que Cristo está al frente de todo esto. Cristo, con su ley de amor y de la verdad, yo soy el camino, la verdad, la vida, está al frente de todo este trabajo inmenso que la humanidad ha empezado con él y lleva adelante, porque Cristo está siempre al frente y es el motor. El motor no falla. El motor no falla, de manera que va adelante. Y el Espíritu Santo tampoco, que es el alma de la humanidad y el que inspira siempre las cosas buenas y verdaderas. Y siempre habrá santos, y hay más santos que antes. Y santos de la puerta de lado, dice Papa Francisco. Nosotros estamos acostumbrados a ver solo el mal, porque así los periódicos es como hacen, digamos, negocio. Pero los bienes,
las personas buenas, las actividades buenas son mucho más grandes. Hoy es el día de los Médicos Sin Fronteras. Son 62,000 médicos que en todo el mundo van donde la salud es más débil, en los países pobres. Muchos de ellos mueren mártires. Muchos no lo hacen porque creen en Cristo, no lo han conocido, pero están respondiendo a lo que Cristo quiere. Y al juicio final se oirán decirse: ustedes, yo estaba enfermo y ustedes me cuidaron. Pasen adelante. Nosotros también queremos hacer eso. Chao, chao. Les doy la bendición a pesar de todo. Tal vez alguien quiso mandar si es larga, la teología juega un papel a veces mal enfocado. ¿Sí? La tecnología juega un papel a veces mal enfocado. La tecnología es un instrumento. Eso depende del fin para el cual se usa el instrumento. Y a veces el fin está equivocado. Entonces la tecnología está a servicio de un fin equivocado. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. 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 Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Ustedes mirada misericordiosa y les conceda la paz. Amén. 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 Hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 un abrazo a cada uno.